semchaniabu, que chemalea, lío semchiocue, que tú y. Ay, si ugua, camontigua. Ewi, ine po huye más tamé, Teodoro Buitimea Flores, huye más tamé Frankie. Y entonces venía tae huepo, que te iba a venir a cine al leaca, y entonces en chimne llore cane, en chimne te botua. Al leaca ne waka, tae huete en chima jameca, tabo bicha cane en chimne te botua. Y ni a tae huepo, te waka, hiak no kita, llori va guapa mani. A tae hue tu capo amani, que tae te jone. Ay sa te ito bicha ite po inimi hiak buyara po hiak no kita betana. Hay kikata noka. Hay kikate. Hay buteka noka. Hita bechi usateka noka. Habeta mampo tawala wa hiak noki. Habe bicha que ta wikne. Habeta mampo toa y estene inime wa su tiempo. Yo hiula po. Memela milenio ti hiula po. Abetua a wikne voy tu sikao wikwako ini tom hiak no ki lutine ini taigo tayuri guapo yo hiulapo Día Internacional de la Lengua Materna tihiwapo que te 9 tanatito koban amyane tatemaine haisa tuate ayuk te wakahiak no kita te hinne une tanokne ewi o su 9 tanate inia bota iguaita ian yori guapo amani taete jone. Hola, buen día a todos. Yo soy el profesor Teodoro Buitimea Flores, el profe Frankie, y con el afecto y el respeto de siempre los saludo, esperando que todos y cada uno de ustedes esté gozando de un cabal salud. En este día tan importante a nivel universo, hablaremos del Día Internacional de la Lengua Materna, que la UNESCO en el año de 1999, en el mes de noviembre para ser más preciso, pues estipuló y quedó el día 21 de febrero de todos los años para conmemorar esta fecha donde de todos los idiomas, todas las lenguas originales, pues fuera el día de ellos. Y nosotros, en esta ocasión, tendremos la oportunidad de hablar acerca de nuestra hermosa lengua yaqui. ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿En qué situación estamos? ¿Estamos en riesgo? ¿Estamos amenazados? ¿O estamos fortalecidos? ¿Cuál de estas interrogantes creen que en la que estamos? Yo los invito a que nos quedemos y tomemos pues notas de lo que ustedes consideren que es muy importante. Yo les pido que anoten y veamos este día y conmemoremos el Día Internacional de la Lengua Materna, hablando con esa intensidad que se requiere nuestra hermosa lengua yaqui. Vamos a seguir en este tema. Vamos. Bien, hagamos un poco de historia de cuando la lengua yaqui se enfrenta o llega a enfrentarse por primera vez a un idioma diferente a la de ellos. Entonces, sucede cuando los españoles llegan por primera vez a la nación del río Yaqui. Ya cuando Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilios han formado las comunidades, aquellas 80 rancherías, ya las habían conformado primero en 11 y por cuestión de atención llegaron a ser las 8 comunidades que hoy son reconocidas. Pues bien, en aquellos años, cuando llegan por primera vez los trabajadores, los mineros a explotar
las ricas minas de la nación de los yaquis. Llegan también estos hombres de un habla diferente al de los yaquis, son los mineros. Los trabajadores, los obreros, pues son tomados pues de la nación de los yaquis. Es allí donde los yaquis por primera vez empiezan a escuchar una lengua diferente. Empiezan ya a acomodarse y a entender. Quizás no la hablaron con esa fluidez que se requiere, pero algunos lo lograron. Estamos hablando de finales de 1600 y principios de 1700. Las minas son ese atractivo de la nación del río Yaqui y llega gente conocedora del trabajo a explotar y requieren trabajadores, y los yaquis, trabajadores, son requeridos en esos trabajos y empiezan a escuchar una lengua ajena. Muchos de ellos aprenden a hablarla. Los demás no la aprenden a hablar, pero sí aprenden a entenderla. Ya van entendiendo de alguna manera una lengua diferente, lo que nosotros conocemos como el Yoinoki. El Hyaknoki se va perdiendo poco a poco, no, se va fortaleciendo el Hyaknoki, pero a la par están dándole entrada a una lengua ajena a la de ellos, una lengua que hoy conocemos como la lengua del español o el castellano. Sigue creciendo esta parte de la lengua, sigue creciendo muy fortalecido. Recuerden que todos los desastres, esas cosas tan mal desde el punto de vista, recordemos pues que los yaquis empiezan a tener su contacto cuando llegan los trabajadores de las minas. Allí el yaqui empieza a darse cuenta que hay otra forma de comunicarse y no es la yaqui, no es la lengua caíta, es la lengua de lo que hoy conocemos como el español. Entonces el yaqui empieza a entender, aunque muchas de las veces no lo habló, pero varios sí le hablaron. A ellos se les reconoció como renegados, yaquis renegados. ¿Ven? Que hablaban los dos idiomas. Bien el yaqui, un poco bien el español. Entonces se va acomodando la lengua del español, pero no hay ni siquiera una amenaza de desplazamiento. No hay nada de esto. Juan Ignacio es un personaje de la tribu que llamemos encomillado que los renegados, ¿no? De esos que medio hablaba el español, pero hablaba muy bien y lideraba en lengua yaqui a principios del año de 1800. Lo mismo pasa con Juan Ignacio Jusacamea el Muni, quien hablaba muy poco el español y muy bien la lengua yaqui a principios del año de 1700. Cada uno de ellos lideró en su lengua caíta, en la lengua yaqui, e invitó, en este caso, tanto Juan Ignacio Jusacamea el Muni en el año de 1700 como Juan Ignacio Jusacamea el Banderas, Juan Ignacio el Muni y Juan Banderas en el año de 1800 invitaban a la insurrección, invitaban a pelear, a exigir sus derechos. Medio habló el Muni, el español, y fue a exigir a la corona española lo que hoy conocemos como los usos y costumbres. Fue reconocido como capitán. Fueron reconocidos que los yaquis
se condujeran bajo usos y costumbres desde el año de 1700, porque un yaqui, Juan Ignacio Juzacamea el Muni, fue a exigirlo. Entonces, todavía aquí la nación del río Yaqui no tenían esa confianza en él y generó una intranquilidad en el ejército de los Yoris y fue pasado por las armas. Juan Ignacio Juzacamea el Muni, que no hablaba con fluidez ese español, pero era considerado también como renegado, le dijo en ese tiempo al religioso: quisiera saber las razones por las que voy a morir, porque yo no he hecho nada. Banderas, en el año de 1800 también, emula la acción de don Miguel Hidalgo y Costilla y busca en vez de una independencia, busca una confederación de pueblos indios. Todavía estamos trabajando que está todos los grupos unidos, Sinaloa, Sonora, todavía están en un solo estado, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos como yaquis cómo está bien fortalecida la lengua en esos años. No hay esa amenaza de desplazamiento. Está muy fuerte. Incluso el no hablar, los extranjeros, la lengua del yaqui, generan desconfianza. La lengua está muy revitalizada, está muy fuerte. ¿Por qué la de aquí? Pasa el tiempo. Aparece otro personaje, José María Leiva el Cajeme. Ahí también estamos ya entrando en el año a mediados del año de 1800. Cajeme y su familia están muy fortalecidos en lengua. Acordémonos cómo llegó con la familia de Cayetano Navarro a Guaymas. Cajeme no hablaba nada de español. Ahí medio le enseñaron a hablar español y medio aprendió al escribir. De ahí empezó su carrera y empezó a crecer tanto lingüísticamente como en lo que ya le hemos compartido, el legado que tanto les dejó, que tanto tenemos hoy en día. La lengua está muy fuerte, la lengua yaqui está muy fuerte, está robusta. Llega al poder don Porfirio Díaz. Se da cuenta que la nación de los yaquis es una nación, según desde la óptica del presidente de esos años, es un terreno perezoso que no produce. Y además está la novedad del progreso a través del ferrocarril. Empieza a hacerle una guerra de exterminio, de acabar. Pasan mucho tiempo, tardaríamos un buen tiempo para platicar todo lo que hizo don Porfirio Díaz. Pero aquí el punto central es que nuestra lengua está muy fuerte. La lengua yaqui durante ese periodo de Cajeme, del Tetaviate, está muy fuerte, está muy fortalecida. No hay amenazas. Se dan algunos chispazos nada más. Se dan ahí unos chispazos de que el yaqui quiere ya meterse a hablar otro idioma que es el español. Pero todavía nuestra lengua está muy robustecida. Empieza la guerra contra el yaqui. Es una guerra de exterminio. Yo les sugiero que lean el libro de John Kenneth Turner, México Bárbaro. Allí está esa parte que este periodista norteamericano registró. Es algo muy feo desde cualquier punto de vista, pero como yaqui
Eso a mí me movió mucho y los invito a que lo lean. Salvarse o morir. Salvarse o morir. Qué frase tan dura. A principios del año de 1900, en el siglo XX, cuando les comentaba de la guerra de exterminio de don Porfirio Díaz, todo aquel que vivía en la nación de los yaquis era tomado prisionero. Ya no los mataban, los vendían como esclavos. Pero más adelante vamos a hablar de este tema. Los embarcaban. Lo único que le hacían pasar, llamemos así, como un examen, es que les hablaban en español y ellos tenían que responder en español. Y se dieron cuenta que aquel yaqui que no hablaba español, válgame, pues era un verdadero yaqui. Y esos hay que llevarlos. Hay que venderlos como esclavos a Yucatán, hay que embarcarlos. Ahí, en Estación Lencho, esa casa es un testigo mudo de esta afrenta que hicieron contra los yaquis. Allí fue la primera de las primeras veces, las últimas veces. En varias ocasiones embarcaron yaquis para el suroeste del país en calidad de esclavos, en calidad de prisioneros. Entonces, el yaqui le dio más fuerza a este pensar. ¿Vivo o muero? Vivir es aprender el español. Y empezaron a enseñar el español a sus hijos. Pero es aparte de la lengua, enseñar el español como una medida de salvación, como una medida de sobrevivencia. Se empiezan la generación de niños a aprender español. Entonces, no podríamos llamarlo de otra forma que una justificación del yaqui. Enseñar el español a sus hijos como una manera de protección para darle continuidad a la vida. Ahí se justificó que el yaqui le haya hablado en español. Te suana. Si te callo y no quita, taako, tenenkina, temena, te suana. Si no hablamos español, los van a vender, nos van a matar. Entonces, aprender el español. No todos, por supuesto, no todos acataron esto, se aferraron a su lengua, pero empezaron de alguna manera a ponerse, a acomodarse, a aprender una lengua por sobrevivir, por no morir, que nuestros hijos no mueran. Llega el momento de la revolución en contra de don Porfirio Díaz. Los yaquis son invitados a pelear. Ahí viene lo importante, ahí en Estación Lencho. El general Álvaro Obregón, testimonio de doña Chalita Ursúa, dice que el general Álvaro Obregón les habló en lengua yaqui. Aman nasuanete Porfirio diuastate tatapne ayumako Huanchimbuya, Huanchimtosa, Huchi emo naikiana, emea ate ane huchia, yan lau tipo uka Porfirio Díaz tenchimuaka u. Los yaquis que estaban se fueron con él
Espinosa, Bule, Luis Matus, JJ Sibalam, todos esos grandes jefes yaquis, Anoji Cajacame, lo escucharon y se fueron con él, comandante Francisco Urbalejo. Ellos se fueron, porque se fueron con la idea de que iban a recuperar su territorio. Termina la revolución, Álvaro Obregón ya está en el Cajeme, en el Nainari. Los yaquis van a reclamarle, entre ellos Sebastián González, a exigirle la palabra. Obregón ya está posesionado del Nainari y no les escuchó. Ahí la lengua está muy fuerte, la lengua yaqui, toman decisiones los yaquis, el gobierno, y van con él. Entonces se van de nuevo a la Sierra del Bacatete, se toman otra vez los acuerdos, donde ya interviene lo que es el general Lázaro Cárdenas, que más adelante es el que les va, de alguna manera, los va a reivindicar políticamente con un territorio de 485,000 hectáreas. Pero aquí lo que yo resalto es, los yaquis están hablando fuertemente su lengua yaqui, toman los acuerdos, ven todas esas bondades que tiene esa lengua, la de ellos, ese hewi, luturia, esa es nuestra verdad. Empieza a finales de 1900, por allá, en los 60, 70, empiezan a darse unos brotes importantes, ¿sí?, de aparecer un bilingüismo funcional. Empieza el yaqui a alcanzar ese bilingüismo de ser hablantes de español y hablantes de lengua. Está nivelado. Hay alto riesgo de que la báscula se cargue para un lado. Hay riesgos de que la lengua esté en desventaja. Pero ya empieza a encenderse los focos ámbar, los amarillos, ya empiezan a tomar forma. Pero ¿quién es ese personaje quien ha formado en esa lengua yaqui? La mamá, la mujer que parió a cada uno de nosotros. Fue quien nos habló en lengua. Fue la quien nos arrulló en lengua. Fue quien nos habló en lengua. Quien nos sancionó en lengua. Quien nos gratificó en lengua. Quien nos cantó hermosas canciones en lengua, historias en lengua yaqui. Nos alimentó hablándonos en lengua yaqui. Y todo eso nos nutrió a nosotros. Todo eso nos nutre como personas, como seres. Nuestras mamás son aquellas mujeres que formaron al guerrero yaqui. Aquella mujer que le decía, Huyoy, voy a mi tom uabae. El Yori nos quiere quitar el territorio. Huyoy, tom me va a caer. El Yori nomás piensa en matarnos. Y curiosamente, hay anécdotas que dicen cuando un niño, cuando estaba llorando porque el andar en la sierra, vivir todas esas vicisitudes, lloraba de hambre y la mamá que lo amamantaba pues también tenía hambre, entonces no tenía nada en su pecho. Tenía hambre tanto la mamá, entonces no podía mamar. Entonces, al no sacarle nada, porque la mamá no tenía pues leche, el niño lloraba, ya grande.
Y la forma de callarlos era diciéndole una expresión que dice, Catebuana, yo tú, yo y tamene. En bocayo, tú, yo y también va a caer. Y el niño se callaba como un arte de magia. Y lo que le decían era, cállate, no llores, cuando crezcas vas a matar un yori. O no quieres matar un yori. Y el niño se quedaba bien quieto. Ideas fuerzas, ideas, palabras estimulantes al niño. Entonces, quien formó en esa fiereza, en esa formación es la mamá. Es la mamá quien nos enseñó nuestra hermosa lengua madre, que es la lengua yaqui. Y cualquier otra lengua original es las mamás, son las mamás. De la lengua yoreme de los mayos, la de los rarámuris, la del español, hermosa también. La de los náhuatl, los otomí, cualquier lengua es hermosa, pero es nuestra madre quien nos enseñó, nos instruyó, nos formó, esa gran maestra de las lenguas, de los idiomas, la mamá. ¿Ven? Es eso lo que la lengua yaqui, muy fortalecida porque nuestra mamá se preocupó y se ocupó de enseñarnos esta lengua yaqui. Llegamos a finales del siglo XX. Ya hay muchos pueblos amenazados. Ya se está saliendo de control. Ya el español empieza a querer rebasar a la lengua yaqui. Ya preocupantemente ya hay comunidades que presentan este fenómeno sociolingüístico en las comunidades. Estas comunidades se empiezan a considerar como comunidades amenazadas y empiezan a preocuparse el sector educativo. En el 2000 empiezan a trabajar, cierran ese siglo XX con ese interrogante: ¿qué va a pasar con la tribu yaqui? Ya hay amenazas, hay comunidades amenazadas por desplazar su lengua. Entonces llegamos al nuevo milenio y en el 2003 voy a hablar del pueblo de Cocori, de Loma de Guamúchil, siendo gobernador el señor don Nicolás García Valenzuela, en coordinación con la Dirección de Educación Indígena en la región, se levanta un censo. Y entonces los resultados son verdaderamente preocupantes en el pueblo. Una encuesta de yaqui de 30 años hacia abajo, ¿ven? De 30 jóvenes hacia abajo. De ahí, muchachos, agarraron 10 al azar. De 10, 3 hablaban yaqui. 2 le entendían, pero no la hablaban. El resto ni le entendían ni le hablaban. Ya el semáforo se puso rojo intenso, porque ahora ese mismo patrón sucedió en esas comunidades amenazadas. Pero ¿cuáles son esas comunidades amenazadas? Las Guasimas, la colonia militar, el Tetaviate. El Tetaviate también tenemos el centro de Bicam Estación, el centro de Potam, Wiribis. También está presentando este problema. Torim está presentando este problema, pero no a gran escala. Tenemos comunidades que la lengua está en agonía, está muriendo. Tajimaroa está muriendo.
En el Conti creo que ya murió. La Lomita está en agonía de Corrales. Las Guásimas también está en agonía. La colonia militar está en agonía. El Tetaviate está amenazada fuertemente. La Loma de Guamúchil está amenazada fuertemente. La comunidad de Bataconcica está amenazada fuertemente. La comunidad de la bomba Tetaviate de Vacum está en agonía. ¿Qué es cuando yo digo que está en agonía? Que se está muriendo. Que se está muriendo la lengua yaqui. Entonces, ¿qué se debe de hacer, muchachos? ¿Qué podemos hacer? Hoy, en este día tan importante que es el Día Internacional de la Lengua Materna, nuestra lengua yaqui no debe de morir. Nuestra lengua yaqui no necesita que nadie la defienda. La lengua yaqui necesita que aquel que la hable, que la hable fuertemente, que la hable en la ciudad, que la hable en la casa principalmente, que la hable en el gobierno. No se debe de hablar el español en los recintos oficiales. El gobierno, gobernador, capitán, pueblo mayor, quien sea, no debe de pararse y atender a un externo, un político, quien sea, hablando en español, aunque hable un español con fluidez. Por eso está el secretario, que va a ser el interlocutor. Porque si el gobernador se levanta y empieza a atender en español en un recinto oficial, está acabando con la mística, se está acabando la magia del mundo de los yaquis. Por eso, en este día, Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero, la tribu yaqui y la lengua yaqui tiene que tener compromisos. Su reto es no morir. Mueren yaquis importantes en los 8 pueblos. Pero es muy preocupante cuando mueren en las comunidades amenazadas, como en las Guásimas, como en el Tetaviate, como en la colonia militar, la Loma de Guamúchil, el Tajimaroa, el Conti, en el centro de Vicam, el centro de Potam. Es preocupante porque con ellos se muere la lengua. No nomás no se muere el yaqui físicamente, se está muriendo con ellos una lengua hermosa como es la lengua yaqui. Yo los invito a que honremos no nomás este día las lenguas originarias, sea cual sea la que tú hables, una lengua originaria, háblala, hónrala. Nosotros haremos lo conducente tratando de enaltecer más nuestra lengua yaqui. Tejiac nocne, sí me huevo si tenao eacay, tejiac nocne, y tomagüe lapo, y tom yumalapo. El apo su te ata la hueche, hiac nocne, tabejate hiac nocne. Hablemos la lengua yaqui, es hermosa. Bien, pues espero que hayamos reflexionado en este día tan importante sobre este evento del Día Internacional de la Lengua y cómo festejar este día, pues dándole ese lugar que se merece, hablando lengua yaqui. Yo me siento muy orgulloso de hablar lengua yaqui. Ustedes también. Pues huye mástame, Teodoro Huitimea Flores, huye mástame Frankie, to ala eaka enchin te votoa into enchin baisae, tu aliosem chiokwe utesia, ito te vitne.